Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión de la tarde. Hoy tenemos el honor y la alegría de poder contar entre nosotros con don Giulio Maspero. Voy a permitir leer un breve, aunque no es tan breve, resumen de su currículum. Giulio Maspero ha trabajado primero como físico, ocupándose del caos cuántico y colaborando en el descubrimiento. No he logrado traducir esta frase de fratali cuánticos. No sé qué cosas son los fratales cuánticos. La gallina por dentro tiene... fratales cuánticos. Para después pasar a la teología. Actualmente es profesor ordinario de teología dogmática en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y forma parte del comité directivo de la Pontificia Academia Teológica Internacional, de la cual es miembro ordinario. Él es también miembro de la Asociación Internacional des Études Patristiques y ha publicado principalmente sobre Gregorio de Niza, la teología trinitaria y la relación entre filosofía y teología. En particular, ha publicado Trinity and Man en Brill, Leuven, 2007. Me voy a saltar una larga bibliografía muy amplia para concentrarme en los últimos 3 volúmenes que ha producido. Rethinking the Filioque with the Greek Fathers en Eerdmans, en Grand Rapids, Michigan, y también The Cappadocian Reshaping of Metaphysics Relational Being en Cambridge University Press en el 2024, el otro es del 2023. Es parte de la dirección editorial del Diccionario Dinámico de Ontología Trinitaria, dirigido por Piero Coda en Città Nuova, que comenzó en el 2021 y está en Infieri. Pues ahora vamos a darle a él la palabra para escuchar su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, porque sin invitación no había presentación. Y también porque es un privilegio poder hablar entre amigos, me permito decirlo, ¿no? La ontología trinitaria relacional que desarrollamos con Ilaria y Antonio Malo y Pierpaolo Donati y otra gente en Santa Croce, en Roma, en Bologna y otros lugares, no es solo una teoría. Antes me preguntaban en la comida por qué diccionario dinámico, ¿no? Porque no se pueden estudiar las relaciones sin relaciones. Entonces es un camino juntos, hoy en Roma diríamos es sinodal, ¿no? Pero, como puedo decirlo, de verdad, si se me permite, ¿no? Es de verdad acercarse al misterio de Dios, que es el sentido del mundo, que es Trinidad, y por esto se puede estudiar solo juntos, en relación. Entonces, estar aquí para mí es un ejercicio de ontología relacional, y por esto estoy muy agradecido. Entonces, yo voy a dividir lo que me gustaría compartir con vosotros, con ustedes, en 3 partes principales históricas, ¿no? La parte fundamental, que es la patrística, después la Edad Media, y después la modernidad y la posmodernidad. Y en el fondo es un poco, pido disculpas, no soy hegeliano, es un poco tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Pero para ver que no es hegeliano, que no es dialéctico, es muy importante la introducción, que no, en este sentido, puesto que todo quiere ser relacional, es de verdad fundamental, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la forma, la mirada, ¿no? La relación con la cual nos acercamos determina la respuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo un trauma, yo vivo mucho de mis traumas, ¿no? Cuando era pequeño, todavía soy bastante rápido con los números, ¿no? A mí los números se me dan, soy un poco pitagórico, ¿no? A mí el número es mi casa, ¿no? También veía los colores de los números de pequeño, cosas de psiquiatra, ¿no? Pero a mí me funcionaba muy bien, ¿no? Y entonces una vez estaba en casa de amigos mayores y me dicen, Giulio, hacemos un test, a ver cuánto listo eres, ¿no? Y hay un bus, un autobús que sale de la primera parada y suben
3 personas, reverencia a Alejandro Burgos, suben 3 personas, que esto es una relación muy intensa. Entonces, suben 3 personas, después a la siguiente parada se baja una, salen 4, y así, ¿no? Yo iba calculando, ¿no? Su un moquito, ¿no? Y al final me pregunta, ¿cuántas paradas ha hecho el autobús? Y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, ese trabajo a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Porque cuando escuchas, cuando lees, sobre todo cuando escuchas a una mujer, ¿no? Pero en general, cuando escuchas a una persona, cuando lees, la pregunta que tienes en la cabeza determina lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Entonces, por esto la introducción no es solo así retórica, y vamos a decir algunas cositas, ¿no? Para después soltar, ¿no? Es un poco como en Italia cuando hacen las comidas, ¿no? Que el entrante ya te puede dejar destrozado, ¿no? Entonces, no, espero no ser como una mamá italiana, ¿no? Allora, entonces, hablamos de ontología relacional, ontología de la relación, ¿no? Cuando utilizamos la palabra ontología, después de Heidegger, hay que aclarar que aquello no es una ontología en el sentido de que el lenguaje construye el ser. No estamos diciendo esto, ¿no? Estamos utilizando ontología en sentido etimológico, ¿no? Que es el logos, el discurso sobre el ser, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Y así conectamos un poco, creo, con Leonardo Polo, ¿no? Porque la metafísica es la búsqueda de la causa primera que está más allá, metà, de las realidades cósmicas, está física, ¿no? Entonces el griego ve este mundo, las estrellas y todo esto, el mar, y ve que es bonito, que es bello, ¿no? Y se pregunta de dónde sale esto, cuál es la causa de esto. Y de causa en causa sube hasta el motor inmóvil, la primera causa, el primer principio, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es muy bonito, pero tiene un asunto, tiene un problema, de alguna forma, porque pone la dimensión cósmica más arriba de la dimensión antropológica. Porque en el fondo las estrellas siguen allí, mientras el hombre se muere. Entonces las verdades absolutas, 2 más 2 que hace 4, sigue allí, mientras mi abuelo, mi padre están en el cementerio. Entonces es un asunto muy serio, ¿no? No estoy diciendo así que los griegos eran tontos, todo, ¿no? Además yo soy de un pueblo longobardo, ¿no? Un pueblo celta que bajó, cruzó las Alpes, se encontró muy a gusto, y ellos adoraban a los árboles, ¿no? Entonces, y uno dice, qué tontos, nada de tontos, ni un pelo de tontos, porque la vida media de un árbol es más de la vida media de un hombre. Entonces veían en los árboles grandes, ¿no? Las encinas, estos árboles, veían una señal de una fuerza vital que era más grande de la que tenemos nosotros. Pero la revelación trinitaria, la revelación cristiana, antes ya la revelación hebraica, nos puso delante de una novedad increíble, el hecho de que el ser humano, con su fragilidad, con sus limitaciones, con sus debilidades, es más denso ontológicamente que todo el universo. Esto es precioso. Entonces, lo que tendríamos que desarrollar, lo que estamos haciendo en el fondo, desde el comienzo del pensamiento cristiano, es desarrollar una metantrópica, que quiere decir buscar la causa primera de este fenómeno que nos deja asombrados, que es más intenso que las piedras, las encinas y todo esto, que es el ser humano con su libertad, ¿no? Con su fragilidad, con todo lo que sea, ¿no? Entonces, ontología es más grande que metafísica, ¿no? La metafísica es una forma de ontología, ¿no? Hay muchas formas de ontologías. Y la metafísica no basta cara a la revelación. Por esto tenemos que añadir algo. La forma de metantrópica, de ontología que proponemos, es una ontología relacional, que en el fondo, siguiendo a los padres, reconoce que las relaciones no son, en el caso del ser humano, solo accidentales. Ma como acontece, como se da en Dios, las relaciones pueden estar dentro de la sustancia.
de la sustancia divina, pero también dentro de la sustancia humana, de alguna forma. Esto tenemos que ver cómo es, ¿no? Esto quiere decir que para desarrollar esta metantrópica tenemos que, en el fondo, aceptar una forma de epistemología que es típica de los padres de la Iglesia desde el comienzo, desde Justín, que es el apofatismo o apofaticismo, yo no sé, apofatismo funciona, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué es la idea? Que cuando hablo de Dios, diciendo lo que es, no consigo decir lo que es. Para decir lo que es, tengo que decir más bien lo que no es. Porque toda palabra que utilizo está sacada de la experiencia creatural. Entonces está marcada por las limitaciones. Entonces para hablar de Dios tengo que afirmar, pero en el mismo tiempo negar, para ir a la eminencia, como nos enseña el pseudo Dionisios, ¿no? Entonces esto quiere decir que el ser no coincide con el inteligible, que es una afirmación muy fuerte, porque para Platón el ser de esta mesa, la verdadera mesa, está arriba en la idea de la mesa. Y en el fondo, el ser más denso es la idea. Para Aristóteles es la forma inteligible de esta mesa, que puedo sacar con la abstracción. Entonces, el ser más ser es la forma inteligible. Pero para nosotros, el ser que justifica todo lo que es no está a nuestro alcance, porque es el logos que está dentro de Dios, más allá de, yo lo llamo el gap, utilizando una palabra en inglés, es como si hubiese una distancia infinita entre Dios y nosotros, porque Dios es trascendente, es infinito, es eterno, y nosotros no, somos finitos, temporales, ¿no? Y entonces no podemos controlar intelectualmente a Dios, no podemos traducir al Dios uno y trino, al Dios de la revelación, en conceptos y palabras. Entonces nos vamos y cerramos aquí, ¿no? Que nos hablas de ontología trinitaria, ontología relacional, si no se puede hablar de Dios, ¿no? Este es lo bonito. No se puede hablar de Dios semánticamente. ¿Qué quiere decir? No podemos encontrar signos, ¿no?, expresiones que sean perfectas, que puedan expresar de forma perfecta lo que es Dios. Pero podemos hablar de Dios, aunque nos falten las palabras, a través de las relaciones. Entonces, de la semántica tenemos que pasar a la sintaxis, ¿no? El ejemplo más bonito que yo he encontrado para expresar la distinción entre semántica y sintaxis, para mí es la música. Porque cuando yo toco el La, en la octava central del pianoforte, esa nota corresponde a 440 Hz. Es un sonido codificado que puedo producir con el diápason. El diápason produce el La normalmente, ¿no? Entonces, la semántica es la ciencia que estudia la correspondencia entre ese sonido y la nota y el La. Que está escrito allí quiere decir justo esto, ¿no? Pero todavía no hay música con una nota. Cuando hablamos de música, cuando tenemos unas notas conectadas. Una melodía es una serie de notas. Y lo bonito, y aquí entra la sintaxis, es que cuando yo incoo más alto o más bajo, la melodía no cambia, es la misma música. Pero están cambiando todos los sonidos, todas las notas, todos los signos. Y es lo mismo. Puedo encoar el pangelingua más arriba, más abajo, en la misma canción. Que, si te pregunto, ¿qué es esto? No lo voy a hacer porque Dios me ha dado muchas cosas, menos la voz buena, ¿no? Pero, entonces, si yo encoo el tantum ergo, o el pangelingua, que es lo mismo, uno lo reconoce. Dice, es esto, ¿no? Y si lo encoo más alto, más bajo, es lo mismo, porque la música es sintaxis, tiene muy pocas palabras, es un lenguaje con muy pocas palabras, es un lenguaje hecho todo por relaciones. Entonces la teología es música, en el fondo. Y yo creo que también la filosofía en su corazón es música, es sintaxis, ¿no? La academia era el lugar donde se aprendía filosofía dialogando. Los peripatéticos andaban juntos, ¿no? En el fondo, la conexión con el maestro es un principio sintáctico en toda forma de conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos desarrollar una ontología no desde la perspectiva griega,
que pone el concepto en el corazón del ser, sino desde una perspectiva revelada que reconoce las relaciones como de verdad camino para el conocimiento. Porque yo puedo saber quién es Dios. Antes con Blanca hablábamos de espera, es castellano. Entonces Juan 1:18, porque con Juan he pasado a Juan y me he ido al inglés y ya hemos montado aquí el tomate, ¿no? Entonces, perdón. Entonces mi coco tiene sus limitaciones, sobre todo después de comer, ¿no? Entonces, Juan 1:18 dice que Dios, nadie puede hablar de Dios menos el Hijo unigénito, ¿no? Que nos explica cómo es Dios, ¿no? Entonces, en la relación con ese verbo que se ha hecho carne, que nos puede poner en contacto de verdad con Dios, ¿no? Y podemos conocer a la Trinidad a través de la Trinidad de la Tierra, como decía San José María Escrivá, como Blanca quiere muchísimo subrayar y estudiar y todo esto. Entonces, la ontología trinitaria es la perspectiva, el estudio del ser, también del ser creado, dentro de esta sintaxis. Quiere decir, mirar a la realidad como música a través de la luz que viene de la revelación trinitaria, que nos dice que las relaciones no son solo accidentes, sino que son la parte más densa de la ontología. Están dentro de las sustancias, ¿no? Dice, oye, don Giulio, qué tontería, ¿no? No tanto, porque si a mí me quitan la relación, no sé, de ser profesor de mis alumnos, ¿no? Yo sigo siendo un ser humano. Pero si a mí me quitas la relación con mis padres, yo ya no soy. Yo soy a través de una relación. Entonces, esa relación es fundamental para mí, no es accidental. Entonces, esto algo nos dice, yo creo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ontología trinitaria, podemos utilizar dos sentidos de esta palabra, o la ontología de la Trinidad. Eso es un poco difícil, sobre todo hasta ahora, pero creo que compensa introducir esta distinción. Se puede entender el genitivo de la Trinidad, ontología de la Trinidad, como genitivo objetivo, que quiere decir que la Trinidad es el objeto del estudio ontológico. Entonces, yo estudio la Trinidad es mi objeto y hago una ontología sobre la Trinidad. Y esto es la teología trinitaria, lo que han hecho los padres, lo que ha hecho Santo Tomás. Cuando yo doy clases de Trinidad, y el área de las clases de Trinidad, explicamos la ontología trinitaria en sentido objetivo. Pero la revelación, tomar conciencia de cómo la relación ha cambiado gracias a la luz, o nuestra comprensión de la relación ha cambiado gracias a la luz que viene de la Trinidad, nos permite desarrollar una ontología de la Trinidad en sentido subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que yo veo a la Trinidad como la luz, el sujeto que da origen al ser y nos permite conocer al ser. Por ejemplo, cuando yo estudio la creación y busco las señales trinitarias dejadas por las personas divinas en la creación, esta es ontología trinitaria en sentido subjetivo, porque estoy mirando la Trinidad como sujeto del acto creativo. Si lo hacemos, y con eso termina la introducción, no quiero desanimaros, porque si esta es la introducción, ya verás lo que viene después, ¿no? Pero dentro de esta ontología trinitaria en sentido objetivo y subjetivo, nosotros podemos leer la identidad relacional como clave de todo. Porque para el griego, un objeto tenía una identidad por la forma inteligible que era universal. Y después era este objeto, la existencia concreta, porque la materia individualizaba esa forma intelectiva. Entonces, en el fondo, lo individual siempre era negativo. Estaba conectado a algo potencial, algo que faltaba. Mientras lo perfecto, lo bonito era universal. Entonces, esto con mi mamá no funciona. Porque para mi mamá, yo soy su hijo, yo, el único, ¿no? Y perfecto, y mono, y listo, y todo lo que quieras, ¿no? Yo, ¿no? Distinto de los demás. Entonces, esto parece una tontería, ¿no? Pero el amor no es universal, es concreto. Yo amo a alguien,
dentro de una relación. Ahora, voy a hacer una confidencia, que pido disculpas, pero acabo de contarlo en una entrevista, entonces puedo hacerlo, yo creo, ¿no? Me preguntaron, pero tú, ¿cómo te has metido cura a estas cosas? No, yo conté que tenía una novia, ¿no? Y que cuando conocí al Opus Dei y descubrí a San José María, decidí dejarlo todo para meterme en ese camino, ¿no? Entonces le dije a mi novia algo que es muy bonito, pero lo más tonto que puedes decir a una mujer, porque le dije, yo no dejo de amarte, ¿no? Pero como te amo a ti, quiero amar a todo el mundo, ¿no? Pero me llegó un bofetazo que sigo acordando, y llevaba razón. ¿Por qué? ¿Qué me estás contando? ¿Me quieres o no me quieres? Si me quieres a mí. No me quieres como los niños de África. Toda razón, ¿no? Entonces yo, cuando pienso a la ontología relacional, digo, cuidado, ¿no? Porque esto, acuérdate del bofetazo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la identidad relacional es justo la respuesta a este tomate. Porque, claro, el amor, lo que nos hace nosotros, la existencia, no está en contra de la sustancia o de la esencia, ¿no? Sino que se da junto con la esencia, a través de ¿qué? De las relaciones que nos individuan sin, podríamos decir, sin separarnos de los demás. Entonces yo soy mí mismo por la relación que tengo con vosotros, con cada uno de vosotros. Y con ser Giulio, la verdadera identidad del Menda depende de mis relaciones con todo el mundo, pero los que fueron y los que serán. Hablamos de la piedrecita blanca, ¿no? Con Blanca, hablamos de la piedrecita, no me había fijado de este juego, ¿no? Entonces, ¿por qué yo podré saber mi verdadero nombre solo delante de Jesucristo en el Apocalipsis? Porque cuando Él me dará la piedrecita con mi verdadero nombre a través de Cristo, el Christus Totus, yo estaré en relación con todos los seres humanos existidos y por existir. Entonces mi identidad no puede prescindir de todas las identidades de las demás. Entonces estos son los instrumentos que voy a utilizar, no sé si non explicatio terminorum, no sé si está en explicatio, ¿no? Pero por lo menos es terminorum, ¿no? He dicho las palabras que voy a utilizar, ¿no? He introducido. Entonces todo esto arranca de los padres, ¿no? Entonces yo intento subrayar mucho la conexión entre teología y filosofía, ¿no? Y sobre todo metafísica. Porque creo que si no lo hacemos, vamos a enfrentarnos con problemas verdaderos, como acontece en la modernidad y en la posmodernidad, porque todo termina siendo moral. La moral es muy bonita, ¿no? Pero es el moralismo, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta, pero ¿quién aquí no se siente imperfecto, que no llega, que no es bastante, que no da abasto? Yo no me siento que cumplo con lo que tendría que ser. Nadie lo hace, ¿eh? Siempre nos falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo moderno y posmoderno que en el fondo ha perdido la metafísica. Entonces yo no estoy seguro de que siendo ya soy bueno, ¿no? Con mi mamá un poco sí, ¿no? Con mi mamá cualquier cosa, mi niño está bien, ¿no? Pero que la mamá es muy metafísica en cierto sentido, ¿no? Pero el ser, porque ella te ha dado el ser, ha sufrido para darte el ser, ¿no? Ella sabe que el ser es algo serio, ¿no? Entonces, una vez era mi cumple, entonces le llamé a mi madre a las 10:30 y le dije, mamá, ahora me acuesto, ¿no? Pero dentro de 5 minutos, eran las 10, digo, me acuesto, pero a las 10:30, que cuando he nacido me voy a acordar, ¿no? Voy a rezar una Ave María, ¿no? Y me dijo, no, 10:32, ¿no? Porque claro, como quien corre maratonas sabes que no son 42 kilómetros, 300 y algo y pico metros, ¿no? Porque cuando estás llegando, ¿no? Y nunca llegas, eso te ha costado, ¿no? Te acuerdas que ha costado, ¿no? Entonces, cuando agarramos la metafísica, vemos que desde el comienzo el verdadero problema es el uno y los muchos, ¿no? Y la multiplicidad de los seres, ¿no? Y tenemos a Parménides, que dice solo el uno es, ¿no? Lo que es múltiplice no es de verdad, ¿no? Entonces es apariencia. Entonces no podemos razonar,
Todo, por ejemplo, los juegos que hacen en la escuela eleática, ¿no? Con todos los cretenses, los habitantes de Creta mienten y yo soy de Creta, ¿no? Y ya estás. Entonces, si eres de Creta y mientes, entonces no es verdad lo que dices, entonces ya no puedo. Son todas formas parmenideas para decir no se puede razonar, ¿no? Pero eso es muy peligroso, porque si existe solo el ser y la razón humana no puede conectar con el ser, al final se puede hacer cualquier cosa, porque no puedes decir que algo está equivocado, ¿no? Entonces Parménides es violento, en cierto sentido, es puro, pero es muy peligroso, ¿no? Enfrente tiene Heráclitos, que intenta la solución opuesta, ¿no? Existe solo lo múltiplice, ¿no? Y todo está en devenir, y la ley de este cambiamiento es el logos, ¿no? Entonces, Heráclitos no consigue hablar con Parménides. Son dos fuerzas, y por esto en el fondo hay una aporía dentro de la metafísica que tiene que ver con cómo se relaciona el uno y los muchos. Platón, que es un genio increíble, por esto después de la Biblia el libro que más vende son los diálogos platónicos, algo querrá decir, ¿no? La pasta siempre da algunas ideas de la metafísica también, ¿no? Entonces Platón dice, muy bien, tengo que matar a mi padre que es Parménides. Y en el Sofista describe su parricidio y dice algo que nos puede parecer loco pero que tiene mucho sentido. Dice, existe una forma de no ser que es, ¿no? Así como existe una forma de no ser, pero una forma de ser que no es, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Está hablando de la participación. Yo soy guapo, para mi madre muchísimo, ¿no? Pero no soy la belleza, ¿no? Participo de la belleza poco, ¿no? Participo del ser cada vez más con la edad, porque cada vez más gordo, no quería no hacerlo, pero participo del ser, ¿no? Entonces, no es esta la participación, ¿no? Pero Platón dice, cuidado, porque solo el ser, con mayúscula, es, pero las cosas que existen participan de alguna forma de este ser, ¿no? Entonces, esta solución es muy bonita, porque Platón tiene por delante a los sofistas, como nosotros. Hay que dedicarlo muy, por esto vende Platón, porque los sofistas siempre están por allí, ¿no? Entonces en cada época, Platón, muy interesante, ¿no? Porque aquí nos machaca, ¿no? Y todo, y no voy a hablar de abogados y todo esto, pero sofistas voy a hablar en general, ¿no? Entonces, el tomate con Platón, ¿cuál es? Lo estoy diciendo en broma, ¿no? Pero aquí detrás de esto hay una profundidad que bien conocéis, ¿no? Increíble. Entonces, el problema en Platón, en el fondo, es que para decir esto, tiene que poner, como hemos dicho antes, la profundidad máxima del ser en lo ideal. Entonces, en el fondo, este mundo, que es muy bonito, que nos atrae, tenemos que dejarlo, salir de la cueva, ¿no? E ir hacia las ideas. La idea de belleza es una. Entonces para mi mamá dice, no, mi hijo, no la belleza, ¿no? Entonces Platón no le convence a mi mamá, ¿no? Y puesto que yo me fío mucho de mi mamá, yo tampoco me fío totalmente de Platón. Lo leo, le quiero mucho, pero con mi mamá, ¿eh? Los italianos tenemos una debilidad por las mamás, ¿no? Pero yo creo que para arrancar siempre es bueno, ¿no? Entonces los padres, gracias a la revelación, se meten a esto. Y dicen, muy bien, a través de la Trinidad, la revelación trinitaria, nosotros podemos dar respuesta a esta aporía, a esta tensión que no está resuelta dentro de la metafísica. Porque ahora el Dios de Jesucristo es uno, es el ser, pero por dentro tiene una multiplicidad personal, hipostática, y no sabían cómo llamarla. ¿Qué es esto, no? Cuando Moisés se encuentra delante de la zarza ardiendo, ¿no? La cuestión es metafísica. Él se acerca asombrado, porque siempre la pregunta metafísica arranca del estupor, y se pregunta, ¿qué es esto? Y toda podríamos decir, la teología empieza cuando de la pregunta, ¿qué es esto?, se pasa a ¿quién es esto? Porque escucha la palabra, escucha la revelación, se siente llamado con su nombre. Descálzate, es muy bonito, descálzate.
porque esta tierra es sagrada. ¿Qué quiere decir? Es muy bonito. No, vete porque esta tierra es sagrada. No. Para estar aquí tienes que poner tu piel en esta tierra. Nada de muerto. Tienes que invertir tu vida para hablar conmigo. Es precioso, ¿no? Y después está la revelación del nombre, que yo soy el quien es, el que soy, ¿no? Que parece negar, pero también revela, ¿no?, que el ser es personal. Y en el fondo, Moisés es a través de esta revelación que entra dentro del ser, que entra dentro de la participación, ¿no? Y con Cristo, incluso más, porque Cristo demuestra que es Dios, por ejemplo, con la resurrección, por ejemplo, absolviendo los pecados, conociendo lo que pasa en el corazón del hombre y todas estas cosas, ¿no? Entonces, da prueba que es Dios, pero también da prueba que es hombre, porque se muere, porque tiene hambre, porque sufre, ¿eh? Y llama a su padre papá, Abba. Entonces, el misterio del Evangelio está hecho por unidad. Yo y el Padre somos una cosa sola, Juan 10:30, que vuelve en muchas partes, pero yo soy una persona y él es otra persona. Y incluso hay el tercero, el otro paráclito, que os enviaré. Entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no? Y al final, claro, eso va a romper algunas categorías metafísicas. Y es muy bonito seguir leyendo a los padres como esto, el molde de las categorías metafísicas tienen que cambiar, ¿no? Incluso romperse en algún caso, ¿no? Por ejemplo, si uno lee el Contra Celsum de Orígenes, se da cuenta de cómo lo que no admite este filósofo medio platónico que dice que los cristianos son como murciélagos, ¿no?, que se unen allí, todos vestidos de negro, ¿no?, raros, tíos raros, ¿no? Son como, ¿cómo se dice? El... cuac, cuac. No, eso es el pato. La rana es... La rana. Sapo, soltar el sapo, ahora se me ha ocurrido. Entonces, somos como sapos que están alrededor de un estanque y se pelean para ver quién es más culpable, que es una visión del cristianismo muy actual, si os fijáis, ¿no? Si uno le pregunta por allí, ¿qué piensas de los cristianos?, ¿no?, te puede salir esa descripción, ¿no? Pero lo que no admite Celso es que el Logos se haya hecho carne, es la relación de Dios con el mundo, con el ser humano. No puede aceptar esto, que el ser humano sea el centro del mundo. Y cuando uno sigue leyendo se da cuenta de que con el siglo IV la pelea empieza a enfocarse sobre la relación. Arrio, al comienzo del IV, dice, el Logos no puede ser relacional, porque es una cosa distinta del Padre. Entonces, tiene relación con el Padre, pero no es relación. El Padre lleva un nombre relacional, pero no es relación. Mientras lo que dice Jesús es que él y el Padre son una cosa sola. Entonces, que Padre, paternidad, tiene que estar dentro de Dios. Que Hijo, relación, tiene que estar dentro de Dios. Que el Espíritu Santo, que llamaremos amor, tiene que estar dentro de Dios. Entonces, que Dios tiene dentro tres relaciones que le constituyen. Lo mismo se encuentra en Eusebio. El Logos no es relacional, sino sería como el Logos humano, sería un Logos que cambia, porque las relaciones humanas terminan. Mientras los padres capadocios empiezan a leer en el Evangelio algo inaudito que antes no se conocía, la existencia de relaciones eternas, puramente actuales, ¿eh? Y esto cambia el mundo. Esta todavía es ontología trinitaria, ontología de la Trinidad en sentido objetivo, ¿eh? Porque estamos hablando del ser de Dios. Pero esto cambia la forma de ver la creación. Y esto se nota muchísimo, es muy bonito, yo creo, ¿no? Primero, para los griegos la fe es una forma inferior de conocimiento. Es parecido a la doxa. Entonces tú tienes que hacer episteme, ciencia, ir de causa en causa. Si no lo consigues, entonces escucha la opinión más probable. Pero es la segunda posibilidad. Para nosotros no. ¿Por qué? Puesto que el ser tiene una intimidad, tiene una inmanencia, que es personal, a esa dimensión puedes acceder solo
a través del Hijo que sale y el Espíritu Santo que sale, las manos que salen, ¿no? Solo a través de relaciones personales puedes tener acceso a esa dimensión del ser, que es muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, uno me puede conocer, ahora he hecho confidencias, ¿no? He hablado de mi novia, de mi mamá y todas estas cosas, ¿no? Y yo lo hago adrede, ¿no? Porque no es solo retórica, ¿no? Estoy hablando a las 4 de la tarde, claro, después de la comida, ¿no? Entonces tienes que contar chistes, ¿no? No es esto, ¿no? Es que cuando uno me ve, por ejemplo, a mí me dicen, Giulio, tú impones mucho. Y si uno no me escucha hablar, es verdad que impongo, ¿no? Cara, profesor, todo esto, ¿no? Después soy muy varón, entonces a veces me callo porque estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces no te contesto, ¿no? Es que estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en el partido de fútbol, ¿no? Entonces, no, pero parece que estoy pensando, a ver, no le voy a estorbar porque a ver que voy a interrumpir, ¿no? Estoy pensando en mis cosas, ¿no? O que tengo que pagar un asunto, no sé, ¿no? Entonces, cuando uno me escucha hablar, no, es distinto. Pues, mira, es normal, tiene a su mamá, ¿no? Me puedo reír, ¿no? Es italiano porque mueve las manos, no solo por el castellano, ¿no? Porque mueve las manos, todas estas cosas, ¿no? Entonces uno entra en mí a través de mi palabra, descubre la intimidad de una persona, ¿no? Hay un libro por allí que seguro también en España habrá vendido mucho, que los hombres son de Marte, las mujeres de Venere, ¿no? Un libro que para mí ha salvado a muchos matrimonios, ¿no? De verdad, como sacerdote yo lo aconsejo, lo recomiendo, lo regalo incluso, ¿no? Y la idea es que varones y mujeres hablamos el mismo idioma, pero en verdad venimos de planetas distintos, donde se hablaba el marciano y el venusiano, ¿no? Entonces hay palabras que quieren decir una cosa para las mujeres, otra para los varones. Es metáfora genial, ¿no? Pero yo creo que la verdad es que cada hombre tiene sus palabras, su idioma. Porque el sentido pleno de cada una de las palabras depende de nuestra historia, de nuestras relaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer para conocer a alguien es escucharle, aunque piensas saber ya lo que te va a decir, ¿no? Porque esas palabras tienen un sentido para él que son distintas, un sentido distinto de lo que es para mí. Siempre tenemos que aprender, ¿no? Conocer es dejarse asombrar. Por esto yo creo que la primera virtud es la curiosidad, ¿no? Sobre todo en la educación, ¿no? Lo que los padres tienen que dejar a los hijos es la curiosidad por el mundo, por el otro, ¿no? Por el más allá y todo esto, ¿no? Entonces, Gregorio de Nacianzo, aquí tenemos a un experto, ahora no le veo, pero está ahí, gracias. Gregorio de Nacianzo desarrolla una ontología trinitaria o relacional en sentido subjetivo, entonces lee el mundo con la luz que emana de la Trinidad, a través justamente de la luz. Él dice, hay 6 niveles distintos en el ser creado, en el ser total. El primer nivel son las 3 luces consustanciales, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luz con mayúscula, son 3. La luz, que es Dios, está hecha por 3 luces. Es una metáfora clásica en el siglo IV, ¿no? Pero esta luz, iluminando, da lugar a otra luz, ¿no? Que es el hombre, ¿no? Que es luz, porque es imagen de Dios, refleja a esta luz, ¿no? Y el hombre vive una historia sagrada, y esta historia sagrada es la Biblia, que es otra luz, ¿no? Y así, y los ángeles son otra luz, ¿no? Y va bajando hasta el bautismo, que es la luz que nos hace hombres, que nos pone en comunión con los ángeles y que en el fondo nos une a Dios, ¿no? Entonces es una jerarquía de luces que es muy distinta de lo que es la construcción de Aristóteles. Porque en Aristóteles nosotros tenemos al motor inmóvil, la causa primera, y después bajando motores distintos que son cada vez menos perfectos cuanto más se alejan, con conexiones necesarias. Por esto un tío bastante listo puede trepar esa escalera, ¿no? Y llegar hasta el motor inmóvil, ¿no? En este caso, con Gregorio de Nacianzo, la conexión entre los niveles es relacional, está hecha con libertad. Entonces se puede reconstruir solo a posteriori
a través de relaciones personales. Por esto yo necesito del bautismo para entender lo que está escrito en la Biblia. Yo no entiendo la Biblia desde fuera de la iglesia. Es imposible. Es la memoria de un pueblo. Solo como parte de este pueblo yo puedo entender lo que está escrito en la Biblia. Y todo así. Y es muy bonito porque esta ontología trinitaria en sentido subjetivo se mantiene hasta el final de la patrística con Juan Damasceno, que construye algo muy parecido, siempre 6 niveles, para defender las imágenes sagradas, los iconos. Y dice, las imágenes subconsustanciales son el Hijo, el Espíritu Santo, y va bajando, ¿no?, a través de la Biblia, son hasta el hombre. Y es muy bonito, yo creo, porque nos permite leer el mundo a la luz de la Trinidad, descubriendo que como Dios en sí tiene relaciones, también nosotros los hombres, en nosotros tenemos relaciones, ¿no? Es muy conocido lo que hace Agustín, que pone las facultades del intelecto y de la voluntad dentro del hombre como elementos esenciales del ser imagen de la Trinidad, ¿no? Gregorio de Nissa va un poco más allá, yo creo, porque dice que la naturaleza humana es una. En el fondo hay un solo hombre, que está hecho por todos los hombres, con sus relaciones, con sus tiempos, ¿no? Es una ontología de la historia también. Por esto, las relaciones humanas están dentro de la naturaleza humana, son subsistentes, no coinciden, mis relaciones no coinciden con toda la naturaleza humana como se da en el caso de Dios. La paternidad es todo el infinito Dios. La filiación es todo el infinito Dios, ¿no? El Espíritu Santo lo mismo. Yo no soy toda la naturaleza humana, cada vez más, pero no toda, ¿no? Entonces, pero mis relaciones subsisten dentro de la naturaleza humana, son verdaderamente. Entonces, la luz de la Trinidad nos permite ir más allá de la muerte, viendo que nuestras relaciones, sobre todo las que están purificadas por el amor, no pasan. El amor de mis padres no pasará nunca, será para siempre. Esto es muy bonito, la amistad, la búsqueda de la belleza, todas estas cosas, una vida dedicada a enseñar, ¿no? Esto, en el fondo, pesca dentro de Dios, podríamos decir, a través de las relaciones. No somos Dios, pero estamos en relación con Dios, de forma que nuestras relaciones, podríamos decir, son redimidas por la luz trinitaria. Esta fuerza, esta capacidad de leer el mundo a la luz de la Trinidad, es lo que da origen a la Edad Media. Y paso al segundo momento, que va a ser más rápido, y el tercero incluso más rápido todavía, ¿no? Entonces no os desaniméis, siamo más allá de la cumbre, ¿no? Entonces, cumbre, espero, ¿no? Ahí hay cima y cima, que no sé cómo se dice en Latinoamérica, cómo se puede distinguir, ¿no? Pero porque las dos palabras significan lo opuesto, me parece, ¿no? Entonces es muy divertido, también muy instructivo en la vida. Entonces, la Edad Media, en el fondo, es una ontología trinitaria transformada en civilización. Porque la idea de la Edad Media, se ve muy bien en Italia con las ciudades medievales, es poner Dios en el centro, la catedral, ¿no? Y toditito, diría mi maestro Mateo Secco, alrededor de la catedral. Entonces, el poder civil, allí pegado a la catedral. En mi pueblo hay una catedral muy bonita, y el municipio, la alcaldía, pegada, apoyada, ¿no?, en la catedral. Porque si se viene para abajo la catedral, ya no hay poder civil, ¿no? Y después el barrio de los que trabajan la piel, el barrio de los herreros, el barrio, todo alrededor, ¿no? Y la catedral de mi pueblo fue construida para que caber en el pasado, quepan en el pasado, cupieran, buscaba. Muchísimas gracias. 5.000 tíos que eran los habitantes de mi pueblo. Entonces tenían que caber todos, ¿no? Y en la fachada estaban los distintos trabajos que se hacían en la ciudad. Entonces la catedral reflejaba, ¿no?, la vida de la ciudad. Y añado esto, en la fachada todavía hay 2 esculturas, dos tallas de 2 tíos que parecen 2 santos, ¿no? De hecho, si le preguntas al pueblo quiénes son, yo será San Pablo, San Pedro, ¿no? Uno tiene un libro, ¿no? Y son 2 paganos, ¿no?
Plinio el Viejo, el Plinio el Joven, que han nacido en Como, Como, la ciudad se llama Como, no es Como viene en Como, no, Como, ¿de dónde eres Como? ¿De dónde eres Como? Es que se llama Como, ¿qué puedo hacer yo, no? Entonces, vamos a imaginar por un segundo que en Madrid construyen una iglesia nueva y ponen a Hawking en la fachada. Es noticia, seguro. Va a haber peleas, seguro. Mientras esos señores en la Edad Media ponían 2 paganos a la entrada de la iglesia, porque la búsqueda de la verdad es camino para el encuentro con Jesús. De hecho, más allá de ellos están los Reyes Magos que adoran al niño, que observando el cielo, ¿no? Es increíble, ¿no? Es una cultura distinta, muy bonita, pero que tiene un tomate, como siempre, hay un asunto por allí, porque este esfuerzo por poner todo alrededor de Cristo, alrededor del Dios unitrino, a veces lo fuerzan, ¿no? Les lleva a forzar el razonamiento, ¿no? Y a olvidarse la diferencia entre participación, que es ontológica, y metaforización, que es lo que hacemos nosotros. No sé, en Italia se dice que cuando un hombre es bueno es un trozo de pan, creo también en España, si me acuerdo bien, ¿no? En Latinoamérica, pero sin trigo esa expresión no funciona, ¿no? Vete a decirle en África es blanco como la nieve, ¿no? Que en algunas partes de Kenia funciona, ¿no? Pero en el Sahara es blanco como la nieve. ¿Qué estás diciendo, no? Aquí no hay nieve, ¿no? Entonces, para expresar la bondad de un hombre, tú utilizas algo más concreto que te comes, la sabiduría, el sabor, ¿no? Pero porque la persona a quien hablas conoce eso, ¿no? Si no lo conocieras, no funcionaría esa imagen, ¿no? Mientras la participación funciona siempre. Entonces, en la Edad Media se olvidaron lo que ponemos nosotros y lo que ha puesto Dios, ¿no? Esto es un asunto muy peligroso en la vida, ¿no? Porque cuando te olvidas lo que es obra de Dios y lo que es obra tuya, eso es el camino para la idolatría, ¿no? Y de hecho el nominalismo salió de allí, de alguna forma, ¿no? También hay, no voy a hacer análisis demasiado complejos, ¿no? Pero Vladimir Solovyov, en su tesis de doctorado, que se llama Crítica a la filosofía occidental, una obra genial, es la tesis de doctorado, ¿no? Aquí hay un señor que estudia Solovyov y que no voy a hablar, después hablamos a solas. Solovyov describe la parábola de la Edad Media de forma muy bonita. Dice, al comienzo los medievales recibieron esta ontología trinitaria maravillosa, que les permitió pensar todo a la luz de la Trinidad y organizar un mundo, no solo un pensamiento cristiano como los padres, una civilización cristiana. Pero después se pasaron de alguna forma. Entonces, al final, como un hijo adolescente, de alguna forma, tomaron confianza en la razón tanto que se pegaron un tortazo con la bici nueva, no sé cómo decirlo, ¿no? Que empezaron a pensar que su razón podría decidir lo que es verdadero o no verdadero en las fuentes. Entonces cortaron la relación filial con los padres, de alguna forma. Se olvidaron el apofatismo. Empezaron a decir, yo puedo controlar con mi pensamiento toda esta construcción social incluso, ¿no? Y salió de allí una reacción que es la modernidad, en el fondo, que es una reacción que empieza a decir, no, vamos a ver, es el sujeto, el individuo con su razón, que decide lo que es verdadero o no es verdadero. Vamos a pensar en Descartes, ¿no? Contaba en la mesa que después del COVID a mí me entraron ganas de leer una biografía de Descartes, ¿no? Porque a mí eso de res cogitans y rex extensa separadas no funciona, ¿no? Porque las parejas, ¿no?, que se veían por Zoom o lo que era, ¿no?, no estaban satisfechos, sus res cogitans estaban comunicando, ¿no? Pero no sé por qué esos señores, esos novios, querían comunicar también con la res extensa. Y ni un pelo de tontos, ese es el amor, ¿no?, que pide, vamos a la teología del cuerpo, ¿no?, que teología del cuerpo con Descartes, ¿no? Entonces yo me pregunté, puesto que en mi vida creo que todo hombre, la relación con el cuerpo es un don de la mamá, ¿qué relación tenía Descartes con su mamá? ¿Cómo se te ocurre?
Io le voy a contar a mi mamá, he tenido una idea. Res costa, res extensa. Bofetada. Pero peor de la mi novia, ¿no? Pero dice, ¿qué estás diciendo? El amor es analógico, no es digital. Se come, al final del COVID, en la última clase que di de un curso que era un poco híbrido, había gente que tenía que escuchar por Zoom, otros que podían estar en clase, yo he traído una tarta al chocolate de mi madre. Entonces, los que estaban en clase han comido. Los que estaban ahí virtualmente presentes han sufrido. Y he dicho, esta es parte del curso, este es el sentido de todo el curso. Porque el cristianismo es como una tarta. Nada de Zoom. Entonces, lo puedes hacer solo en presencia. Tienes que comer a Dios. ¿No? ¿Cómo puedes comer a Dios por internet? No sé cómo decirlo. Entonces, esto lo digo porque el reto con la posmodernidad es serio. Es serio, porque la idea es hibridizar al hombre. Cuando WhatsApp fue comprado por Meta, yo leí, porque soy un poco nerd, entonces me leí todo, ¿no? Y dije, no, yo no voy a entrar a esto. No puedo ceder todas estas cosas. Todas mis conversaciones es absurdo, ¿no? Me voy a quitar de WhatsApp. Y después dije, no, yo soy un sacerdote. Hay gente que me puede contactar solo por WhatsApp. Yo no puedo. Y me di cuenta de que mis relaciones eran el precio que yo había pagado para utilizar WhatsApp gratis. Y que las relaciones son sustanciales, pues sacas pasta, sustancias, ¿no? El dinero, ¿no? Los haces con la relación. Entonces, este cambiamiento de la Edad Media a la modernidad es clave, ¿no? Descartes se le murió a la mamá cuando era pequeño y la única relación que tenía con su madre era una enfermedad heredada por ella. Entonces es algo serio, ¿no? También da piedad, ¿no? Pobrecillo. Pero se entiende, ¿no? Se entiende lo que pasó. Entonces ahora la modernidad ha intentado decir, vamos a arreglar todo desde el sujeto, que es libre, él solo, tiene una libertad suya, con la ciencia, con la epistemología. ¿No? Nada de metafísica, olvídate de la metafísica, el método, un método científico. ¿No? Sin decir que detrás de cada epistemología hay una metafísica. Es imposible hacer una epistemología sin metafísica, porque, por ejemplo, el ejemplo es tonto, pero a mí me sirve mucho, porque era físico yo, trabajaba como físico. Si quieres observar las estrellas, necesitas de un telescopio, no de un microscopio. Si tú intentas observar las estrellas con el microscopio, no funciona. Entonces, para hacer la epistemología, el método para estudiar las estrellas, te tienes que preguntar, ¿qué estoy observando? ¿Estrellas o células? Porque observar células con un telescopio no funciona. Entonces, la pregunta metafísica, ¿qué es esto?, es la base de la epistemología, no al revés. Si yo digo, no, pongo la epistemología delante de la metafísica, no funciona, te estoy engañando. Te estoy metiendo por debajo una metafísica, que es la idea que el observador absoluto existe, que conocer es de uno solo, que solo él es libre. Y esto da lugar a patologías. Voy de verdad acabando, ¿no? Patologías serias, ¿no? Porque si la libertad es solo libertad de elección, cuando he elegido algo, estoy perdiendo mi libertad. Entonces, para ser libre, tengo que renunciar a ser libre. Y peor, puesto que somos finitos, elijo algo y tengo que dejar todo lo que no he elegido. A mí esto se me ocurrió cuando salí del seminario. Había habido algunos años donde unos tíos compraban champús y todo lo que necesitábamos, 4 o 5 marcas, ¿no? Y ya está. Y tú elegías, hago mucho deporte, no hago deporte, tengo problemas de pelo, ¿no? Entonces, cuando salí del seminario, yo fui a comprar el champú y me entró una crisis de pánico. Tenía un pasillo lleno de champús, ¿no? Y mi problema es que vengo de un pueblo donde somos peores que los catalanes. Entonces la idea era, yo tengo que gastar lo menos posible, ¿no? Entonces tengo que sacar cuentas, ¿no?, con todos estos champús, porque claro, no todos contienen lo mismo, ¿no? No puedo ir buscando el que cuesta menos, porque depende de la cantidad. Entonces venga, ¿no? Venga a dividir, ¿no? Horroroso, horroroso. Terminé comprando el que utilizaba de pequeño, ¿no?
porque no tenía tiempo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero la publicidad funciona por esto, ¿no? Entonces, la libertad entendida como en la modernidad produce conflictos. Y bloquea al sujeto, porque el sujeto de verdad, por la revelación trinitaria, no es él mismo o ella misma por sí solo, por sí sola. Es la relación que te hace lo que eres, de alguna forma, ¿no? No puedes, somos hijos, eres hijo de otro, te recibes, eres un don, podemos desarrollar también la ontología del don, ¿no? Entonces, esta crisis es muy seria porque la posmodernidad dice, muy bien, la modernidad no ha funcionado. Esta promesa de solucionar todo con la epistemología nos ha llevado al huerto, a las guerras, de verdad. Hemos tenido las guerras de religión, hemos tenido las guerras mundiales. Entonces hay que ir más allá de la modernidad. ¿Haciendo qué? Borrando todas las diferencias. Muy sencillo. Diferencias, quiere decir, lugares de conflictos. Nos cargamos las diferencias. Varón y mujer, olvídate, somos los mismos. Árabes y judíos, olvídate, somos los mismos, ¿no? Todas estas cosas son malas, las diferencias. Resultado, puesto que diferencias no existen, conflictos peores. Desarrollar un mundo que niega las diferencias nos lleva, como vemos en las noticias, a conflictos más graves, más serios, porque el ser humano es abandonado sin un pensamiento capaz de manejar diferencias. Entonces aquí se abren dos caminos después de la modernidad, que dependen de lo que hacemos en ontología trinitaria o ontología relacional, o estudiando la teología del cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Porque estudiando la familia, pero dependen de verdad, no estoy diciendo, no es retórica, es que de verdad, el futuro depende de esto, estoy súper convencido. Entonces, o decimos, la modernidad ha fallado, ha fracasado, porque no ha sido bastante radical, hay que ir más allá. Y este es el postmoderno, que es posthumano y todas estas cosas, ¿no? Vamos a superar las limitaciones humanas con las máquinas. Y venga. Otra posibilidad, que la única yo creo que podemos elegir o fomentar, es decir, no, tenemos que poner en juicio algunos conceptos o axiomas de la modernidad. Por ejemplo, que el sujeto tiene una identidad que no es relacional. Porque si no hacemos así, no salimos y nuestros hijos no serán capaces de engendrar, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el nihilismo no es una idea que está en los libros, está allí, realizado, lo vemos en las calles, ¿no? Gracias a Dios hay algún niño, ¿no? Pero las escuelas se van vaciando, en Italia es horroroso, ¿no? Entonces, este esfuerzo para llevar la posmodernidad en un sentido relacional y no dialéctico, de verdad es clave. Y creo que por esto necesitamos de una concepción fuerte de relación como la de los padres, que tenemos que desarrollar, trabajar más, ¿no? Y sobre todo declinar en sentido antropológico, como explicará la profesora Vigorelli después, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es materia, pero no es cualquier materia, es materia organizada por relaciones. Un cuerpo es materia con relaciones inmanentes. Por esto está la cabeza, que está en relación con mis manos y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es la historia? La historia es tiempo, pero no tiempo cualquier tiempo. Es tiempo organizado relacionalmente. Este es el tiempo, ¿no? La historia está hecha por Kairos, Karoi, ¿no? Momentos fundamentales. Cuando yo os he contado un poco de mi vida, no es la crónica de mi vida, ¿eh? Son los momentos fundamentales de mi vida, porque la memoria funciona con relaciones. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es la suma de los individuos, ni hablar. La familia es la suma de los individuos, que no. En un estudio en Norte Europa definieron la familia conjunto de individuos que comparten una nevera.
una nevera, porque claro, televisiones hay muchas, ¿no? Uno que en cada habitación tiene su televisión, pero la nevera todavía es una, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero qué edificio pobre, ¿no? Y funcional, ¿no? Y mientras la familia tampoco es una unidad que borra a los individuos. Entonces, ¿de qué está hecha? Donati, preguntándose esto, ha llegado al punto, no, son las relaciones. Relaciones que son subsistentes en la familia de alguna forma, que son un efecto emergente, que tienen una densidad ontológica, ¿no? Para Aristóteles la familia es una suma de individuos, ¿no? Una piedra es más una que mi padre, mi madre y yo. Esta es la metafísica clásica, ¿no? Con la revelación trinitaria, al revés. 3 personas, 2 amigos son más unos que una montaña, que una estrella, ¿no? Que el sol, que es muy bonito, yo creo, ¿no? Entonces, este es el camino que tenemos que seguir hoy, yo creo, sabiendo que esto nos ayudará muchísimo a también superar un problema que tenemos dentro de la Iglesia, yo creo, ¿no? Y con esto termino. Porque un enfoque muy moralista, que va mucho a Platón, de alguna forma, nos ha llevado a presentar modelos, ¿no? Modelos. Entonces tú tienes que ser así. Las virtudes, por ejemplo, ¿no? Tienes que imitar a Jesús. Imítale a Jesús. Mira, qué bueno es Jesús. ¿Y tú qué? No sé o qué bueno es este santo, ¿no? ¿Y tú qué? Qué bueno era San José María. ¿Y tú qué? Entonces, a mí me parece que esto no funciona. Cuando yo lo hago con los jóvenes, me miran y dicen, pues estás loco. ¿Qué estás diciendo, no? Las virtudes, ¿qué son estas cosas, no? ¿Jesús qué? ¿Quién? ¿No? Pero de verdad es una crisis muy grande, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes preparar novios a casarse diciendo, tenéis que quereros, ¿no? No, el curso para prepararos a la boda es, tenéis que quereros. ¡Oh, no lo habíamos pensado! Pues digo, gracias, ¿eh? Mira qué sacerdote más profundo, ¿no? Que tenéis que quereros, gracias, ¿no? Y ellos al comienzo dicen, claro que le quiero, ¿no? ¿Qué problema, no? Y siempre lo que explico es que la única forma de amor, es la primera clase del curso, ¿no? Es el amor a los enemigos. ¿Pero qué dice don Julio? No, el amor a los enemigos es la única forma de amor, ¿no? No, pero nuestro amor es distinto, ¿no? Yo la quiero porque es guapa, dice, no, ya esto ya no será guapa en el futuro, ¿no? Entonces ya cuidado, porque esto no funciona, ¿no? Le quiero porque es rica, esto ya no es amor, te lo digo, no, ni hay que esperar, ¿no? Ya se sabe. Si tú dices por qué le quiero, ya, y contestas, sobre todo si eres varón, estás vendido, ¿no? Entonces, no. Pero tú, ¿por qué me amas? Cállate. Mira... no, es que no, he ido a nadar y ya hoy no tengo tapados los... muy bien, entonces, a mí me parece que el gran cambio que tenemos que dar a través de las relaciones es descubrir que yo puedo ser como Jesús solo con Jesús. Pasar del cómo que tenían ya los griegos, que estaba ya, al con. El coser, polo, podemos meter muchas cosas allí, ¿no? Pero yo he sido creado para ser como Jesús, para ser como Dios, porque Dios me ha creado. Pero no yo solo, ma con el verbo que se ha hecho carne. Y esto creo que es el futuro. Y tenemos un tesoro y tenemos que dar batalla en esto, porque de verdad la vida del mundo depende de que se pueda pensar el mundo desde la Trinidad. Muchas gracias. Ya no nos queda tiempo para una ronda de preguntas, pero habrá tiempo después. Mientras tanto, yo solo tengo que agradecer el que me he sentido reafirmado en mi participación en el ser. Yo creo que más de alguno nos hemos sentido bien. Gracias. No sé si podemos hacer alguna pregunta o tomamos café y luego venimos a escuchar. No tenemos tiempo. Dos preguntas ahora y luego ya descansamos y viene la otra conferencia. Ok, entonces 2 preguntas. Porque ellos se
van mañana por la mañana y no vamos a poder tener el diálogo con ellos, que es lo que hemos hecho con los ponentes. Pero más vale algo que nada, como me ha dicho Silvio cuando haya. Bueno, entonces, a ver, Javier, una, y la otra pregunta, ¿quién la quiere hacer? Es la oportunidad, Alberto. Muy bien. Tú no estabas levantando la mano, ¿verdad? Si no, serás la tercera. Don Julio, muchas gracias. La pregunta rápida que me vino, porque dije, no vamos a perder este tiempo. ¿Qué pautas daría para una crítica adecuada a la modernidad? Respuesta muy rápida. No, yo creo que hay que criticar la modernidad desde la modernidad, asumiendo lo bueno de la modernidad. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿no? Los judíos, el antisemitismo también es muy, ¿no? Está en las noticias, ¿no? ¿Por qué el problema de los judíos? Porque en un mundo totalmente cristiano, un ciudadano que no es cristiano no es ciudadano. Eso es un principio clerical. Otro asunto. La Edad Media dice, está hablando con gente que toda cree en un Dios único, musulmanes, judíos y cristianos. No había posibilidad de hablar con paganos. Entonces, en el fondo, la Edad Media ha perdido la capacidad de hablar a quien no te entiende. Yo siempre digo, ahora mismo, nosotros en la Iglesia Católica, en mi experiencia, pues en España será distinto, somos capaces de evangelizar a las monjas. Y a que no lo necesitan, nos evangelizan a ellas, ¿no? Porque tenemos unas palabras, unas expresiones que no entendemos solo nosotros, ¿no? Entonces, venga, te tengo que contar las... Entonces, la modernidad lleva razón en muchas cosas. El principio de laicidad, el valor de la secularidad, viene también de una reacción sana de la modernidad. Pero esta reacción ha sido dialéctica. Este es el tomate. Entonces hay que transformar la relación dialéctica en relacional. Ese es el reto que tenemos. Comunional. Pero la ventaja que tenemos es que vemos los efectos de esa dialéctica. Vemos que no funciona. Entonces podemos decir, llevabas razón, pero vamos a ir por aquí. Sobre todo no te cargues el cristianismo. Yo, por ejemplo, quiero mucho a René Girard. Te enseña, tú te cargas al cristianismo, acepta la violencia. Acepta a Nietzsche. Lo que te espera es la locura, que es como terminó Nietzsche mismo, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer mucho sin ser carcas, no sé cómo decirlo de forma más delicada, ¿no? Sin decir, se entendió muy bien, ¿no? Sin decir, no, vamos a volver. Por ejemplo, a mí me enoja bastante, es un eufemismo, me enoja, la Benedict Option, ¿no? Que va por allá en Estados Unidos. Entonces vamos a encerrarnos en monasterios como San Benedicto. ¿Pero eres imbécil? San Benedicto no se encerró en su monasterio. Los monasterios eran abiertos, eran lugares humanizantes. Los bárbaros podían meterse al monasterio si aceptaban la regla. Ya está, eran abiertos. Y eran centros de irradiación. No era encerrarse, justo al revés, era abrirse. Entonces ese es el peligro, ¿no? Encerrarnos, decir, llevamos razón nosotros, nos convencemos y que nos quedamos solos y muertos, ¿no? No sé. Alberto. Don Julio, muchas gracias por la ponencia. Vivimos en un mundo bastante dicotómico. Y eso se pone de manifiesto con las relaciones. Es decir, estamos altamente relacionados. Sí. Ciertamente depende de en qué sentido se diga, ¿no? Pero se puede decir. Sí. Estamos altamente relacionados. Y al mismo tiempo, pues hoy hay ministerios de la soledad en Inglaterra, en Francia, en Japón, en Suecia, etcétera, ¿no? Es decir, altamente, como dicen los norteamericanos, isolated, ¿no? Sin embargo, usted termina con una propuesta y dice, es que el camino es generar las relaciones, ¿no? Y bueno, la propuesta está claramente en el título y en toda la explicación, que son la ontología relacional, ¿no? Pero ¿qué es lo particular, lo distintivo de una ontología relacional, de modo que no se confunda con la alta relacionalidad en la que vivimos? Y por otro lado,
pues hablaba usted, por ejemplo, de el carácter como eterno de la relación, ¿no? Extratemporal, etcétera. Sin embargo, ponía, entre otros ejemplos, el amor de su madre, del cual no dudaré, pero, por ejemplo, el amor conyugal, o etcétera, ¿no? Sin embargo, vivimos en un momento de divorcio como establishment, claro. Y el establishment precisamente es del abandono, que tiene que ver con la soledad. Entonces, ¿qué es una relación, una relación ontológica en este contexto? Bueno, voy a dar una respuesta muy italiana, ¿no? La ponencia de Ilaria Vigorelli va a contestarte. No, porque de verdad, para esto hace falta la antropología relacional, ¿no? De verdad, es broma y no es broma, ¿no? Lo que puedo hacer yo, sí, desde la ontología, es distinguir muy bien interacción de relación. Entonces, la pregunta, ¿qué es una relación? Es una relación que es libre, ¿no? Implica un contacto personal de verdad, ¿no? Y el problema que yo veo es que cuanto más el consumismo, ¿no?, invade nuestra dimensión cognitiva, ¿no?, cuanto menos somos capaces de relaciones verdaderas y tenemos solo interacciones. Entonces, yo me acuerdo un chico cuando había iPod, ¿no?, que se escuchaba la música ahora con el móvil ya, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el autobús, se le termina la batería del iPod y dice, ahora me siento solo. Y yo quiero decirle, tú estás solo, chico, ahora te das cuenta, pero eres más solo. Bueno, no quiero hablar como un andaluz, pero quiero decir, la soledad es muy honda porque también hay un sistema socioeconómico que la produce, y tenemos que cambiar esto, de verdad. Yo creo que la acción política es muy importante, y no es derecha o izquierda, porque la derecha y la izquierda produce lo mismo. Es desarrollar la capacidad de ver las relaciones en su sustantividad, y las relaciones personales libres en la educación, en la acción social. Por ejemplo, esa novia de que le hablé, ¿no?, la de la bofetada, después se casó y se divorció, ¿no? Pero fue valiosa en su divorcio porque ese matrimonio tenía que romperse, ¿no? Lo decía un psiquiatra por líos que había, ¿no?, por abusos, muy compleja la situación. Pero ella defendió a sus hijos no atacando la relación con su esposo. Entonces, en el fondo, esos hijos tienen padre, aunque el padre tiene unos problemas increíbles, ¿no? Pero tienen padre, porque la esposa ha sido valiosa y no ha descargado su rabia, su sufrimiento, no ha hecho del esposo un chivo expiatorio, se ha defendido sin atacar. A mí me parece increíble y raro, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de preservar el bien relacional. Entonces, creo que lo que nos puede decir también Ilaria Vigorelli es cómo la antropología relacional puede ayudarnos a ver los bienes relacionales, ¿no? ¿Qué es un bien relacional? Tenemos solo bienes individuales, no sé cómo decir, que no son los verdaderos bienes, ¿no? Si yo soy muy rico, ¿no?, y no tengo nadie para compartir lo que tengo, ¿qué es esto? Soy solo, ¿no? Es una ilusión mi riqueza, ¿no? Es la libertad del desierto, ¿no? Yo siempre le comentaba a Ilaria, a mí me llama mucho la atención el duty free del aeropuerto, ¿no? Porque en cualquier lado tú vayas, ¿no?, tú encuentras lo mismo. Una vez un amigo mío volvió de Barcelona y me trajo un whisky irlandés, ¿no? Yo feliz, ¿no?, porque me encanta el whisky, ¿no? No es una sugerencia, pero a mí vuelve de Barcelona con el whisky irlandés. ¿Eh? ¿Qué me estás contando, no? Porque claro, en toda Europa yo puedo comprar cualquier cosa. El queso italiano lo puedo comprar en Madrid, ¿eh? El jamón ibérico, no sé, eso no es tan fácil, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Pero es verdad que hay bienes todos iguales en cualquier lado, y esto nos dice que somos iguales, ¿no? Y las interacciones son siempre más superficiales, ¿no? Y no vamos a ningún lado. Mientras la experiencia de la relación es difícil, te hace sufrir, pero te hace crecer y te libera. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a tomarnos un cafecito, un aplauso.